El metadato del día con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Guille, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, buenas noches. El saludo para todos el país federal. ¿Cómo va? ¿Bien? Que aquí en la zona centro está oculto. Sabemos que estamos nosotros acá, pero sí. Hay una niebla cerrada Sí, que es muy difícil de explicar. Extraño en la estos climatología, horarios, ¿no? efectivamente. Con una tormenta también intensa en la madrugada. Más de verano que de invierno. Raro, raro. Pero bueno, sí, se necesitaba y está muy bien que así sea, porque mitiga los riesgos de incendio, sí, ¿no? total, que nos acercamos. Bueno, lo que parece es que se está incendiando es el precio del dólar. Compren dólares, campeones. Compra dólares, campeón. Te dije. Compra con dólares, campeón. Compra dólares, claro, campeones. Bueno, aparentemente no los campeones, sino los subcampeones, los que jugaron por el tercer puesto, los que se clasificaron a los 5 primeros lugares. Bueno, compraron dólares. Que es la noticia del día. Lo más preocupante de la noticia del día es que el dólar futuro, hoy se vendió a 1.400. Con lo cual da la impresión que los que tienen información de verdad saben el número va que algo va a pasar, ¿no? Claro. Si bien es cierto el dólar oficial 1.280 y está más barato el blue ahora, pero claro, el blue son operaciones no registradas. Exacto. Mientras que el oficial es el dólar circulante. Si vos querés irte del blue al oficial, tenés que blanquear dólares. Que en realidad no sería blanquearlo, sino que decir, tengo estos dólares, quiero... Claro, circuito formal. Claro, circuito formal. Pero bueno, el que cayó en el dólar blue, supongo que no tiene ningún problema de seguir ahí y comprándolo más barato que el dólar oficial. Sí. Bueno, difícil de explicar para los que no somos economistas. Lo que sí está muy claro es el impacto que ha tenido, al menos en el año y medio de gestión. Cuando digo año y medio es porque los números que vamos a hablar no se referencian a los 19 meses que se están por cumplir, sino establecer el porqué, los motivos, las razones de lo que Milei abraza como, no digo como su único logro, para sus seguidores hay más de un logro en este tiempo de gestión, pero sí que es un valor real que ha permitido entusiasmar o mantener la expectativa y la esperanza de la gestión de Milei, que es ponerle al dólar un número más razonable, al dólar no, a la inflación, un número más razonable, ¿no? Esa es la verdad. Sí. Antes teníamos la incertidumbre, llegamos a hasta tener un 12% mensual. No es lo mismo un 12 que un 2. No, total. Pero no hemos acostumbrado al 1,5, 2. Ahora, es una inflación bajo control que tiene a aportadores, dadores voluntarios de sangre del bolsillo, ¿no? Verdad, claro. Que somos la mayoría de los trabajadores. Y esto es lo que analizó el mirador MATE, mirador de las actividades del trabajo y el empleo, respecto de quiénes son los que han aportado al control de la inflación. Y tras el informe del INDEC del mes pasado, que estableció que los precios al consumidor, al precio de la inflación, que también está cuestionada, de 1,5%, esto determinó que es el registro más bajo en el contexto de los últimos años, y Mate lo estableció. Vamos a mirar el primero de los cuadros para después pasar a la razón que permitió que una inflación que en junio del 2024 estaba en el 4,6, bajó a mayo al 1,5, pero hubo un pequeño rebote en marzo del 3,7, que está ligado a cómo está enhebrada la factura de el alcance de esta inflación, cómo se consiguió, y que tiene una precariedad muy manifiesta porque está sometida a la presión de que los trabajadores no tengan recursos para comprar. Si los trabajadores recuperaran esos recursos, podría rápidamente expandirse la inflación, y esa es una incertidumbre que está instalada hoy en el mercado, porque hay valores de costo de vida que han ido fluctuando.
Cito un ejemplo por una experiencia personal que tuve el sábado a la mañana. Un estacionamiento en la capital de Córdoba. 12 horas de estacionamiento, mediodía, que en abril lo pagué 12.000 pesos, ahora cuesta 14.000 pesos. Eso es un aumento entre abril y junio superior al 10%, ¿no? Claro, superior claro, al 10%, un 12, un 13%. Bueno, esa inflación está instalada, no es el 1,5 mensual. Estamos hablando en 3 meses, 12%. Es un rubro, es cierto, pero si uno empieza a mirar los rubros a los que habitualmente destinan recursos para consumir, que no son la totalidad de los rubros del INDEC, la inflación de los trabajadores es distinta de la inflación real. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo se consiguió esa inflación? Con una transferencia de recursos que no ha impactado igual. Los que estamos en la actividad privada no sufrieron las mismas consecuencias de los que están en la actividad pública ni los jubilados. Vamos a esa referencia del Mirador Mate, porque verán ustedes en el próximo cuadro cómo el salario real del sector privado registrado perdió, desde que asumió Javier Milei, 2.313.392 pesos. Es decir, el salario privado promedio dejó de ganar en ese periodo 2.213.393. Esto es acumulativa, si yo nunca gano. Bueno, claro, es la suma del salario promedio de lo que fuimos resignando en poder adquisitivo, porque el salario nunca alcanzó, nunca le pudo ni siquiera mirar la chapa patente a la inflación. Claro. Siempre fue por detrás. Bueno, cada trabajador privado, es decir, usted o yo, sí, hemos perdido en promedio de ganar en lo que va de la gestión de Milei, desde noviembre del 2023 a abril de 2025, hemos perdido 2.313.000 pesos. Dejamos de tener en nuestro bolsillo 2.313.000 pesos. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Bueno, ya se lo cuento. Los trabajadores del ámbito público les fue mucho peor, porque la pérdida salarial fue mucho peor. Y triplicaron la pérdida de los trabajadores del sector privado. Los empleados públicos, el promedio de los empleados públicos de todo el país, perdieron de ganar 7 millones de pesos, 7.024.000 pesos. Dividan ustedes 7 millones dividido la cantidad de meses que van desde noviembre del 2023 hasta abril del 2025 y van a sacar en promedio la pérdida de poder adquisitivo que han tenido. Pero dejaron de tener en su bolsillo 7 millones de pesos en estos 15 meses aproximadamente. ¿Qué pasó con las jubilaciones? También las jubilaciones perdieron. Perdieron y mucho, porque fueron las más castigadas respecto del retraso. Y el ajuste y esa gran estrella que se pone el gobierno de haber logrado el superávit fiscal es a costa de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque es un componente muy alto de los recursos del Estado, los aportes previsionales que tienen que ser usados para jubilaciones. Allí fue, después de la obra pública, lo segundo más ajustado. Bueno, los jubilados que tanto lo necesitan en este mismo periodo perdieron el equivalente a 7 jubilaciones mensuales completas cada uno. 7 jubilaciones mensuales completas cada uno. 3.630.000 pesos. Jubilación media. No piensen en la mínima, van a decir, ¿de dónde sale ese número? Pero la jubilación media, entre los que más ganan y los que menos ganan, hay una media. La media dejó de percibir 3.630.000 pesos. 7 millones los empleados públicos, 3.600.000 los jubilados, 2.313.000 pesos dejamos de ganar los del sector privado. Bueno, eso explica por qué tenemos poca inflación. Claro. O controlada la variable de la inflación, y porque no tenemos recursos para demandar bienes de consumo. Entonces, como nosotros no compramos, los que venden no aumentan, caen las ventas, no se pagan impuestos, lo de siempre. Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde fue la transferencia de estos ingresos
del trabajo. Miren el monto. Desde que comenzó el gobierno de Milei, el costo salarial de toda la economía se redujo en 62 billones de pesos. Son miles de millones. 62 billones de pesos el costo salarial. Esto provocó un retroceso en el bolsillo de los asalariados de 43.1 billón de pesos, más 14.2 billones de recaudación de seguridad social, más 4 billones de obras sociales de los sindicatos. Bueno, ahí está, los sindicatos aportaron 885 mil millones de pesos. Ahí está la plata que no tienen los trabajadores, pero tampoco la tiene el Estado en impuestos, tampoco la tienen las obras sociales, tampoco la tiene la seguridad social. Esa plata fue a parar ¿a quiénes? Al poder concentrado, a los que especulan financieramente, a los que concentran la economía. Esa brutal transferencia a unas pocas personas de un total de 62 billones de pesos, que son miles de millones, ha hecho que la inflación esté controlada. Cuando empiece el péndulo a corregir esta brecha social, que en estas condiciones se torna muy difícil de manejar, sí, total, sí. Porque el mal humor extendido, el crecimiento de la desocupación ha hecho que estemos todos en un escenario que ya ha transitado la Argentina y que ojalá no tenga la resolución conflictiva que hemos vivido en otras épocas recientes de nuestro bendito país. Totalmente. Gracias, Guillermo. Hasta dentro de un ratito, así son las cosas.